¿El purgatorio es bíblico o un invento de la Iglesia? Veamos algunas razones del por qué creer en él. Esta es una enseñanza fundamentada en la palabra de Dios. Lo primero que hay que mencionar es que hay pasajes bíblicos que hablan muy claramente sobre la realidad del purgatorio. Uno de ellos, y tal vez el principal, es cuando el apóstol San Pablo nos habla sobre el día del juicio y sobre qué pasará con aquellas personas que tuvieron fe y sirvieron a Dios, pero que su obra no fue tan buena. Él lo explica así. Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste el fuego, será premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará pero no sin pasar por el fuego. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 13 a 15. Notemos dos aspectos fundamentales de lo que San Pablo quiere enseñar acerca de un creyente en Dios. En primer lugar afirma que si la obra resiste al ser examinada la persona se salvará. En este caso se está refiriendo a un cristiano que va directamente a salvarse, sin necesidad de pasar por una purificación. Pero, inmediatamente agrega que hay otra situación donde la obra de la persona no resistió el juicio y no dice que se va a condenar, sino que ese cristiano tendrá que pagar o ser castigado y se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Esto es precisamente el purgatorio, una purificación que algunos necesitarán para poder disfrutar plenamente de la amistad eterna con Dios. No es un invento de la Iglesia como lo dicen algunos, sino la clara enseñanza de la Biblia por medio del apóstol San Pablo que usa la figura de salir, pagar, castigar o escapar a través del fuego para enseñar acerca de la purificación. Así está escrito en todas las Biblias del mundo, en palabras muy similares. A esta realidad que la Sagrada Escritura nos muestra le llamamos purgatorio igual a purificación. Que esta palabra no venga en la Biblia no nos interesa, pues tampoco viene la palabra Trinidad ni encarnación y el protestante las acepta. Lo que importa no es la palabra, sino la realidad de lo que significa, y en ese aspecto el purgatorio está muy claro en la Sagrada Escritura. Escucha esta joya. El apóstol Pedro refiriéndose a Jesús dice, entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados, me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempos de Noé, cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 19 y 20. En el cielo no entrará nada manchado. Al seguir estudiando la Biblia sobre este tema, encontraremos que la existencia del purgatorio es una consecuencia lógica de la santidad de Dios, pues si Él es el 3 veces santo, Isaías capítulo 6, versículo 3, o sea, la plenitud de la santidad y perfección, entonces quienes estén junto a Él también deben de serlo, Mateo capítulo 5, versículo 48, por eso, quien es fiel a Dios, pero no se encuentra en un estado de gracia plena a la hora de morir, no puede disfrutar del cielo, no entrará nada manchado, impuro, Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Entonces, si un cristiano no puede entrar al cielo por tener alguna mancha o impureza, ni tampoco sufrir el castigo eterno, es claro que tendrá que pagar en esta vida o en la otra. Esto está escrito en la Biblia, al que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que calumnia al Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Mateo capítulo 12, versículo 32. Aquí nuestro Señor Jesucristo habla de que hay pecados que no son perdonados en la otra vida, por lo tanto, hay otros que sí. Ese es el sentido de la purificación o sufrimiento en el purgatorio y del por qué nosotros podemos orar, pedir y ofrecer la misa por ellos para que Dios tenga misericordia de esos hermanos difuntos que la necesiten, como el caso de Onicéforo mencionado en la Biblia, 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 16 a 18. Desde los primeros siglos los cristianos creemos en su existencia. El purgatorio como estado temporal de purificación fue creído desde el principio por los primeros cristianos que destacaron por su fe y santidad y a los cuales se les llama padres de la Iglesia. Conozcamos lo que dijeron algunos de ellos sobre este tema. Año 211.
Tertuliano, nosotros ofrecemos sacrificios por los muertos. Año 307. Lactancio, el justo cuyos pecados permanecieron será atraído por el fuego, purificación. Año 386. Juan Crisóstomo, no debemos dudar que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo. Año 580. Gregorio Magno, respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que, antes del juicio, existe un fuego purificador. Como te darás cuenta, el testimonio histórico de ellos es de gran valor, pues de esta manera cualquier persona puede comprobar por sí misma buscando una biblioteca en los libros de historia del cristianismo donde ellos hablaban sobre esta enseñanza de la purificación igual a purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Más que un lugar físico, es un estado de vida temporal para la persona que muere en gracia de Dios pero imperfectamente purificada, y donde, mediante el sufrimiento, se es purificado para disfrutar plenamente de la presencia de Dios. Es una persona salvada que vive en el amor de Dios y la salvación pero no de una manera plena. El caso del malhechor al que Jesús le dice que estará con él en el paraíso, nos muestra que esa purificación en el sufrimiento algunos la tendrán aquí y otros la tendrán en la otra vida como lo menciona San Pablo, 1 de Corintios capítulo 3, versículos 13 a 15, y que hemos comprobado en este tema. No se trata de pensar en llamas, sino en un tipo de sufrimiento por no tener plenamente a la persona que más nos ama en el mundo, Dios. Cualquier persona que haya amado a un ser querido y que por alguna circunstancia la deja de ver por una temporada sabe del sufrimiento de no poder disfrutar por un tiempo del amor de esa persona. Sabe que está viva, que lo ama y que lo volverá a ver, pero al no tenerlo plenamente cerca experimenta alegría y a la vez un dolor y deseo de tenerlo cerca por siempre, cara a cara. Algo similar, pero de mayor intensidad y forma será la purificación. Así que, estimado hermano, cuando muchos hermanos protestantes dicen que el purgatorio es un invento de la Iglesia, simplemente lo dicen porque desconocen lo que la Biblia y la historia nos dice sobre ese aspecto. Muchos de ellos se salieron de la Iglesia católica sin conocer la Biblia y ahora siguen allá igual, sin conocimiento de la misma. La leen mucho, pero la entienden poco. Lo peor es que muchos católicos no la entienden nada, porque ni siquiera la lee. ¡Qué increíble! Ya es tiempo de corregir esto. Ánimo, estudia más la palabra de Dios y decídete a luchar por ser un auténtico cristiano. Si eres católico, no olvides que como cristianos que somos, debemos de buscar cómo renovar nuestra vida en Cristo, Juan capítulo 15, versículos 1 a 7, e impulsar nuestro apostolado para traer a mucha gente a los pies de Jesucristo, Mateo capítulo 28, versículos 18 a 20, y no dejar esa labor a las sectas o iglesias protestantes que no poseen la plenitud de los medios de salvación. Si eres evangélico, mormón o testigo de Jehová, te invito a que conozcas en serio lo que es la fe cristiana, Efesios capítulo 4, versículo 13, 2 de Tesalonicense capítulo 2, versículo 15, y la Iglesia de Cristo, Efesios 5, versículo 25. Estudia la historia del cristianismo y ora para que Dios siga actuando en tu vida. Dios te ama y espera en el redil de plenitud que ha dejado la Iglesia Católica, Mateo 16, versículo 18. Yo simplemente deseo cumplir la voluntad de Dios en plenitud, Mateo 7, versículos 21 a 23. ¿Y usted qué es lo que quiere? Oración. Yo creo, Señor, en ti, que eres la verdad suprema. Creo en todo lo que me has revelado. Creo en todas las verdades. ¿Qué cree y espera mi Santa Madre? La Iglesia Católica y Apostólica. Fe en la que nací por tu gracia. Fe en la que quiero vivir y luchar. Fe en la que quiero morir. Amén. Gran parte fue tomado de Catholic Net. Dios te bendiga.